tu verga, a tu verga. Jalisco Nueva Generación. Atentamente, Fuerzas Especiales Mencho. En las últimas semanas, Culiacán, Sinaloa, ha cambiado drásticamente. Lo que antes era una ciudad con rutinas familiares, comercios abiertos y vida cotidiana activa, hoy parece un campo de batalla. Si te hagas para allá, tienes más chance de pegarte para allá. Tienes más chance de pegarte para allá. Los enfrentamientos se han vuelto parte de la vida de los habitantes, quienes aprenden a sobrevivir en un entorno donde el sonido de las balas y las sirenas son parte del día a día. Las calles de la ciudad están marcadas por una sensación de alerta constante. La población sabe que en cualquier momento, la tranquilidad puede romperse en un estallido de violencia. El conflicto se centra en la guerra brutal entre dos poderosos grupos del narcotráfico. Por un lado, la Mayiza, la facción de Ismael, el Mayo Zambada, quien por años ha ejercido su influencia en la región y ha mantenido el control en Sinaloa con una red de contactos y alianzas. Por otro lado, el grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, un hombre conocido por su extrema violencia y ambición de poder. Esta disputa no solo es por territorios o negocios, sino que representa una pugna ideológica entre dos generaciones del narcotráfico mexicano, a medida que los enfrentamientos aumentan. Los habitantes de Culiacán se han visto obligados a adaptarse a una realidad que jamás imaginaron. Las familias permanecen en sus hogares, los comercios cierran temprano y la vida se detiene en cuanto alguien avisa que un convoy armado ha sido visto en las calles. Los habitantes conocen bien el peligro y toman medidas para protegerse, alertando a sus familiares, desviando sus caminos y evitando zonas específicas. La tensión en Culiacán ha alcanzado tal magnitud que, aunque los ciudadanos intentan mantener una apariencia de normalidad, el miedo es palpable en el ambiente. Échale, Lito, ¿cómo andamos? ¿Te lo traen? Andamos, tira, compadre. Esta situación cada vez más insostenible refleja la gravedad del conflicto entre esas dos fuerzas y el inmenso poder que ambos bandos están dispuestos a demostrar, sin importar las consecuencias para la población civil. La lucha por el control territorial en Sinaloa es mucho más que una simple disputa entre facciones rivales. Es un juego de poder, influencias y alianzas estratégicas que involucra algunos de los nombres más temidos y respetados en el mundo del crimen organizado. En este contexto, uno de los actores más importantes en la ecuación es Ismael, el Mayo Zambada, el líder histórico de la Mayiza, una facción que ha dominado el narcotráfico en Sinaloa por décadas. Zambada, conocido por su habilidad para navegar en las complejidades del crimen organizado, se ha convertido en uno de los narcotraficantes más poderosos y astutos de México. Y su control de la región no solo está basado en la violencia, sino también en alianzas cuidadosamente tejidas, influencias políticas y un manejo experto de los negocios ilegales. Por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, liderado por el temido Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha emergido como una de las fuerzas más agresivas y expansivas en el mundo del narcotráfico. El CJNG se ha ganado una reputación por su brutalidad y su capacidad para infiltrar territorios en todo México, incluso en áreas que históricamente han estado bajo el control de otras organizaciones. Como es el caso de Sinaloa, la ascensión de este grupo no ha sido un proceso fácil. Su crecimiento ha estado marcado por una serie de enfrentamientos violentos con otras organizaciones
y una constante expansión de su red de influencia. Dale para atrás, por favor, lo que te por favor. Dale para atrás, dale. Dale para atrás, bájate para abajo. Bájate. La competencia por el control de Sinaloa no solo se trata de dinero, sino también de la consolidación del poder en una de las regiones más clave para el tráfico de drogas, que no solo abastece a los Estados Unidos, sino también a otros mercados internacionales. Sin embargo, lo que ha hecho este conflicto particularmente interesante es la alianza entre el CJNG y los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes han buscado tomar el control de los restos del imperio del cártel de Sinaloa tras la captura y el encarcelamiento de su padre. Esta unión, aunque estratégica, ha sido todo menos sencilla. Los Chapitos, conocidos por ser figuras jóvenes pero ambiciosas dentro del mundo del narcotráfico, han sido acusados de querer romper con el viejo orden que el Mayo Zambada representaba, y al mismo tiempo han visto en el CJNG una oportunidad de expandir sus propios intereses. El CJNG y los hijos del Chapo han encontrado en su alianza una poderosa base de operaciones en Sinaloa, pero también un terreno fértil para rivalizar con Zambada y su facción. Los Chapitos, a pesar de su juventud, han logrado formar una red sólida de apoyo dentro del narcotráfico, y su llegada al poder no ha sido bien recibida por todos los actores del sector. Mientras tanto, el CJNG ha demostrado ser un aliado valioso para ellos en este proceso de consolidación de poder. De hecho, la alianza entre ambos grupos ha llevado a una mayor violencia en la región, ya que han intentado deshabilitar la influencia de El Mayo Zambada y su facción, buscando no solo ganar terreno en Sinaloa, sino también eliminar cualquier amenaza que pudiera cuestionar su control en la zona. Pero la relación entre los Chapitos y el CJNG no es tan simple como parece. Aunque ambos comparten el mismo objetivo de derrocar a la Mayisa, existen tensiones subyacentes que podrían poner en peligro esta alianza. El Mayo Zambada, con su vasta experiencia y su influencia dentro de la política y el narcotráfico, ha logrado mantener una red de lealtades en Sinaloa que no es fácil de quebrantar. Por otro lado, el CJNG, con su enfoque agresivo y su deseo de expansión, ha puesto a prueba los límites de esa red. La fragilidad de la alianza entre estos dos actores podría desencadenar una nueva fase de violencia que haría aún más difícil la estabilidad en la región. Este escenario se vuelve aún más complejo cuando se añaden los intereses de otros actores, como las autoridades locales, los militares y las fuerzas federales, quienes también tienen un papel crucial en la dinámica de poder que se está gestando en Sinaloa. Aunque el gobierno ha intentado intervenir en la situación con operativos y medidas de seguridad más estrictas, la realidad es que el narcotráfico ha permeado tantas capas de la sociedad que los esfuerzos para restaurar el orden no siempre tienen el efecto deseado. En este contexto, las facciones rivales han utilizado todo tipo de tácticas para ganar el favor de las comunidades locales, ya sea a través de la violencia, la intimidación o la creación de redes de apoyo a través de sobornos y amenazas. A medida que los enfrentamientos se intensifican, las alianzas entre el CJNG y los Chapitos se han ido consolidando, lo que lleva a la violencia a niveles más peligrosos y a una escala aún mayor. La influencia del CJNG se ha extendido rápidamente, ya no solo en Sinaloa, sino en otros estados cercanos. Esta expansión no ha sido pacífica y ha resultado en múltiples batallas entre los diferentes cárteles, en las cuales las víctimas no solo han sido los miembros de las pandillas involucradas, sino también civiles inocentes, que han quedado atrapados en medio de la guerra. Las estrategias del CJNG son claras. Quieren un control absoluto de Sinaloa y eliminar cualquier oposición que se cruce en su camino, ya sea mediante ataques directos, asesinatos selectivos o la infiltración de redes de apoyo. Los Chapitos también han seguido esta estrategia, buscando consolidar su poder y evitar que el Mayo siga siendo una figura central en la región. Al mismo tiempo, esta guerra de poder está teniendo un impacto devastador en las comunidades locales,
que se ven atrapadas en la lucha por un control que nunca les pertenece, pero afecta profundamente su vida diaria. Lo que hace aún más peligrosa esta alianza es la falta de lealtades claras en el mundo del narcotráfico. La lealtad en este ambiente es volátil y en cualquier momento puede cambiar de acuerdo con las circunstancias. Por eso, aunque el CJNG y los Chapitos estén trabajando juntos, el espectro de la traición siempre está presente, y la posibilidad de que alguno de los dos grupos decida traicionar al otro para obtener una ventaja aún mayor es algo que constantemente está en la mente de todos los involucrados. Esto convierte la situación en un campo minado, en el que la violencia puede explotar en cualquier momento. Por un simple cambio en las relaciones de poder. Culiacán, la capital de Sinaloa, ha sido testigo de una escalada de violencia sin precedentes en las últimas semanas, convirtiéndose en el epicentro de una guerra entre dos de las facciones más poderosas del narcotráfico en México. La ciudad, que durante años fue conocida por su relativa tranquilidad en comparación con otras áreas del país, ahora vive en un estado de alerta constante debido a los enfrentamientos entre la Malliza y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Los residentes de Culiacán se encuentran atrapados en una situación peligrosa, donde la violencia se ha convertido en parte de su rutina diaria y el temor se ha instalado en cada rincón de la ciudad. El conflicto ha llevado a un clima de incertidumbre y tensión que afecta tanto a los ciudadanos como a las autoridades locales. Las calles, que solían ser ocupadas por trabajadores, estudiantes y familias disfrutando de la vida cotidiana, ahora son escenario de balaceras, bloqueos y operaciones militares. Los enfrentamientos entre los miembros del CJNG y la Malliza se han vuelto cada vez más frecuentes y feroces, especialmente en los barrios más conflictivos de Culiacán, lo que ha generado una sensación de caos generalizado. Las explosiones, los tiroteos y los enfrentamientos a plena luz del día son cada vez más comunes, y la vida normal de los habitantes se ha visto profundamente alterada. En respuesta a esta creciente ola de violencia, las autoridades han implementado medidas extremas de seguridad. La presencia de fuerzas federales, estatales y locales en la ciudad ha aumentado significativamente, con operativos conjuntos que buscan contener la violencia. Sin embargo, estas acciones, aunque necesarias, no han logrado frenar completamente los enfrentamientos. La capacidad de los cárteles para adaptarse y evadir las fuerzas del orden se ha demostrado ser más eficiente de lo que las autoridades habían anticipado. Los sicarios de ambos bandos se han hecho expertos en el uso de vehículos blindados, armas de alto poder y tácticas de guerrilla urbana, lo que hace que los operativos sean mucho más complejos y peligrosos. La presencia del CJNG en Culiacán, junto con la alianza con los Chapitos, ha añadido un nivel de complejidad a la situación. Aunque la Malliza ha sido la facción dominante en Sinaloa durante muchos años, la expansión agresiva del CJNG, especialmente en áreas claves de la región, ha desafiado el control que Zambada tenía sobre la zona. Esta invasión de territorio ha generado una serie de conflictos violentos por el control de rutas de narcotráfico, lo que ha afectado no solo a las facciones involucradas, sino también a la población civil que ha quedado atrapada en medio de la guerra. La población se encuentra en una situación extremadamente vulnerable. Muchas familias han tenido que abandonar sus hogares o mudarse a zonas más seguras en busca de refugio. Los hospitales y centros de salud están desbordados por la cantidad de víctimas que resultan de los enfrentamientos. El miedo es palpable en cada esquina de la ciudad, ya que las personas temen ser víctimas inocentes de los enfrentamientos entre los cárteles, que no discriminan entre civiles y miembros de las bandas rivales. Este estado de alerta constante también ha afectado las actividades gubernamentales y sociales en la ciudad. Las autoridades locales, en coordinación con las fuerzas federales, han intentado restablecer el orden, pero se enfrentan a un desafío monumental, debido a la profunda infiltración del crimen organizado en la estructura gubernamental y la falta de confianza en la población en las instituciones de seguridad. En muchos casos, los residentes de Culiacán sienten que las autoridades no pueden protegerlos.
y se han visto obligados a buscar protección a través de otros medios, ya sea con grupos de autodefensa o en algunos casos, incluso con pactos informales con los propios cárteles. La situación es aún más difícil para aquellos que viven en las zonas periféricas y rurales de Culiacán, donde la presencia de los cárteles es más fuerte. Estas áreas, tradicionalmente más aisladas y con menos acceso a recursos de seguridad, se han convertido en campos de batalla, donde las facciones luchan por el control de las rutas del tráfico de drogas y las plantaciones de amapola. Los habitantes de estas zonas han sido testigos de asesinatos, secuestros y extorsiones por parte de los miembros de los cárteles, quienes utilizan el terror para mantener el control sobre la población. En medio de todo esto, los habitantes de Culiacán siguen siendo los más afectados. La violencia constante ha dejado cicatrices profundas en la ciudad, y aunque muchos siguen viviendo su vida diaria con una rutina adaptada a las circunstancias, el terror y la incertidumbre son una constante. Las familias se ven obligadas a vivir con la preocupación de si algún miembro será víctima de un tiroteo o si su hogar será atacado por bandas rivales. La vida en Culiacán, una de las ciudades más afectadas por la guerra entre cárteles, nunca volverá a ser la misma, y la sensación de inseguridad es un recordatorio constante de los efectos devastadores del narcotráfico y la violencia en las comunidades locales. Así, mientras las fuerzas de seguridad siguen luchando para restaurar el orden y poner fin a la violencia, Culiacán sigue siendo un campo de batalla en una guerra que parece no tener fin. La ciudad se encuentra atrapada entre los intereses de poderosos cárteles de la droga, las autoridades que intentan mantener la paz y una población desesperada que busca sobrevivir en medio de un conflicto imparable. La primera ola de violencia en Culiacán entre la Malliza y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, comenzó con una serie de enfrentamientos que marcaron el inicio de un conflicto abierto entre ambas facciones en el corazón de Sinaloa. Esta ola de violencia no fue un simple altercado aislado, fue el detonante de un ciclo de enfrentamientos que se intensificaría en las semanas siguientes, con consecuencias devastadoras para la población y las autoridades locales. Todo comenzó cuando, en un intento por expandir su territorio y reducir la influencia de la Malliza, el CJNG inició una serie de ataques a las instalaciones y casas de seguridad de la facción de Ismael El Mayo Zambada en diversas partes de Culiacán. Los primeros ataques fueron sorpresivos, dirigidos por células del CJNG que se infiltraron en la ciudad en plena madrugada, cuando la mayoría de los residentes aún no estaban alertas. Estos primeros enfrentamientos, los sicarios del CJNG no solo utilizaron armas de fuego de alto calibre, sino también vehículos blindados y explosivos, tácticas que no se habían visto previamente en los enfrentamientos entre facciones rivales dentro de Sinaloa. En los días posteriores, los ataques se intensificaron. Los sicarios de la Malliza respondieron con la misma agresividad, desatando una guerra que rápidamente afectó a toda la ciudad. Las balaceras, los bloqueos de calles y las persecuciones entre miembros de los cárteles se volvieron cada vez más frecuentes. El miedo se apoderó de los habitantes de Culiacán, quienes comenzaron a refugiarse en sus hogares ante la constante amenaza de los tiroteos. Los choques entre miembros del CJNG y la Malliza se extendieron no solo a las zonas más conflictivas de la ciudad, sino que también llegaron a los barrios más tranquilos, afectando a sectores donde nunca antes se habían presenciado enfrentamientos tan violentos. Las autoridades locales, que ya estaban acostumbradas a la presencia de la violencia en la ciudad, debido a la larga influencia de los cárteles de Sinaloa, se volvieron completamente superadas por la magnitud de los ataques. El hecho de que el CJNG hubiese logrado infiltrarse en Culiacán con tal rapidez y violencia dejó claro que la facción de Ismael Zambada ya no tenía el control absoluto de la región y que una guerra abierta por el territorio era inevitable. A medida que los enfrentamientos se prolongaban, la situación se volvió insostenible para los residentes, muchos de los cuales se vieron obligados a abandonar sus hogares para ponerse a salvo. La situación empeoró cuando se descubrió que la violencia no solo estaba dirigida contra miembros de los cárteles rivales,
sino también contra civiles inocentes que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los muertos y heridos comenzaron a acumularse, y la población vivió días de auténtico terror. La prensa local y nacional se hizo eco de la situación, poniendo de relieve cómo las fuerzas de seguridad se encontraban completamente desbordadas ante la magnitud de los enfrentamientos, ante el aumento de la violencia y la creciente preocupación por la seguridad de los ciudadanos. El gobierno mexicano, a nivel estatal y federal, implementó una serie de operativos de seguridad para intentar frenar los enfrentamientos entre los cárteles y restaurar el orden en Culiacán. Los operativos incluyeron un despliegue masivo de fuerzas de seguridad tanto locales como federales, con la participación de la Policía Federal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El objetivo principal de los operativos era controlar los puntos más críticos de la ciudad, detener a los líderes de la célula del CJNG y la Malliza, y disminuir el nivel de violencia, que ya había alcanzado niveles alarmantes. Desde el inicio de los enfrentamientos, las autoridades sabían que enfrentarse a los cárteles en Culiacán no sería una tarea fácil. La ciudad, al ser uno de los principales centros de operaciones del narcotráfico en México, había sido durante mucho tiempo un bastión para el cártel de Sinaloa, y cualquier intento de alterar su poder era visto como una amenaza directa. Los operativos, que se desplegaron en diversas partes de Culiacán, incluyeron patrullajes masivos en las principales avenidas de la ciudad, la instalación de retenes en las entradas y salidas, así como la realización de inspecciones de vehículos y personas. Sin embargo, a pesar del despliegue de seguridad, la capacidad de los cárteles para actuar con rapidez y evadir las acciones de las autoridades fue evidente. Los sicarios del CJNG y la Malliza utilizaban vehículos rápidos y bien coordinados para escapar de los operativos, lo que dificultó enormemente el trabajo de las fuerzas de seguridad. Además de los operativos de campo, el gobierno también reforzó la vigilancia aérea en la zona, utilizando helicópteros y drones para monitorear los movimientos de los cárteles y detectar posibles focos de violencia. A pesar de estos esfuerzos, los enfrentamientos continuaron, y las fuerzas de seguridad se enfrentaron a un dilema: cómo atacar a los cárteles sin causar daños colaterales a la población civil, que ya estaba sufriendo las consecuencias del conflicto. En medio de la creciente violencia, las autoridades federales también implementaron medidas preventivas, como la suspensión temporal de actividades en áreas de riesgo y la recomendación de los ciudadanos de mantenerse en sus hogares durante los enfrentamientos. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para frenar los ataques, ya que los cárteles siguieron actuando con una rapidez y violencia que superaron las expectativas del gobierno. La Malliza, liderada por Ismael El Mayo Zambada, ha jugado un papel clave en la resistencia contra la incursión del CJNG en Sinaloa. La facción del Mayo ha adoptado una estrategia de control territorial que se basa en sus fuertes lazos con las comunidades locales y el poder de sus células operativas dentro de la región. La Malliza ha utilizado métodos tácticos bien conocidos, como la infiltración en las fuerzas de seguridad y la manipulación de la política local, para proteger sus intereses, a través de su red de narcotráfico, comercio de armas y tráfico de personas. La facción ha logrado mantenerse en pie frente a las agresiones de cárteles rivales, aunque su control sobre Culiacán se ve constantemente amenazado por el CJNG y otras facciones enemigas. Los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, ha sumado fuerzas contra el CJNG, una alianza que ha alterado el equilibrio del poder en Sinaloa. Esta coalición busca desestabilizar las facciones rivales dentro del cártel de Sinaloa y consolidar el poder en manos de los Chapitos. El CJNG, bajo el mando del Mencho, ha intensificado sus ataques en Sinaloa para apoderarse de rutas clave y debilitar la influencia de la Malliza en el territorio. La estrategia del CJNG y de los Chapitos se basa en una agresiva expansión territorial, utilizando sus recursos, su ejército de sicarios y su estructura operativa militarizada para someter a sus enemigos y tomar el control de la región. La guerra entre la Malliza y el CJNG en Sinaloa ha desencadenado una serie de enfrentamientos violentos
que muestran el profundo conflicto por el control de uno de los territorios más estratégicos en el narcotráfico mexicano. Las alianzas formadas entre los Chapitos y el CJNG han intensificado la disputa, con cada facción buscando imponerse mediante estrategias letales y recursos interminables. La situación en Culiacán refleja la constante lucha de poder entre los cárteles y la guerra interminable por el control del tráfico de drogas. A pesar de los esfuerzos del gobierno para restaurar el orden, la violencia persiste, afectando gravemente a la población local. Mientras tanto, la batalla por Sinaloa sigue siendo una de las más complejas en la guerra del narcotráfico en México, con implicaciones tanto para la seguridad nacional como para la estabilidad de la región. Manuel, Dale para atrás, todo lo que debe, por favor, dale para atrás, dale. Dale para atrás, bájate para abajo. Bájate para abajo. bájate.